Decía Miguel que estamos en un momento en el mundo, ¿no?, muy convulso, muy pasando mala situación. Yo estaba pensando ahora que probablemente, después de los acontecimientos de los últimos días, sea el momento más complicado de la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que está pasando es tremendo. No podemos ignorar lo que está pasando. Como sabéis, la guerra en Oriente Medio ya no se circunscribe solamente a Gaza, a Yemen o a Siria, sino que ya ha escalado a Irán. Ya están directamente en guerra, Israel e Irán. La situación de Ucrania sabemos que sigue igual. La situación de inestabilidad económica en Estados Unidos, la guerra de los aranceles, convulsión política a distintos niveles. Aquí en España, la convulsión política que estamos viviendo en estos días también es tremendo. Tal vez, en este momento tenga más sentido esto que tenemos aquí en pantalla. Como Iglesia, dar un mensaje elocuente. Yo a veces pienso, está pasando todo esto y la Iglesia seguimos, perdonadme la expresión, pero seguimos mirándonos el ombligo. Creo que necesitamos levantar nuestra mirada, ser conocedores y ver la situación. Y no debemos olvidar que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo, en medio de toda la corrupción, de toda la situación, de la inestabilidad que está presente y que más vendrá todavía. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanto trasiego de personas, millones y millones de personas. Eso está pasando hoy. Desde el año 2024 más todavía. Se batieron récord de movimientos de personas de un país para otro, emigrando por distintas situaciones, por inestabilidad, por hambre, por guerras, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que no podemos ser insensibles a la situación actual del mundo y probablemente este es el momento en que la Iglesia tiene que hacerse notar y verse más esa luz de que somos la luz del mundo, somos seguidores de Jesús, seguir a Jesús. Vamos a leer el texto que tenemos para hoy. Es un texto cortito, así que no vamos a estar mucho tiempo, no os preocupéis, creo que va a ser más bien breve. Pero es corto, pero creo que es bastante elocuente. Vamos a Mateo, capítulo 8 y versos del 18 al 22. Ahí está. Aquí tenemos el texto en pantalla. Bueno, no está la letra muy grande. Vamos a leerlo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, es evidente que el tema es seguir a Jesús, ¿no? Y ahora vamos a desarrollar el texto. Pero antes de eso, un comentario que sirve de ilustración. Hoy en día, si quieres tener algo de conversación, especialmente en tiempos de café, especialmente los lunes por la mañana, tienes que ser un aficionado al fútbol. Yo tengo un problema. No soy aficionado al fútbol, creo que se me nota, ¿no? Aunque a veces intento disimularlo. Esto me lleva a veces a tener cierto síndrome de marginación social. Cuando estás en un corrillo, todo el mundo habla del partido de ayer
o del partido de la semana pasada, o de la situación, pues tú estás en medio y estás ahí un poco como marginado, ¿no? Estás un poco al margen. Algún día haremos una plataforma de afectados, los que no somos aficionados al fútbol. Porque tú sabes que en ese tiempo de café, lunes por la mañana, solo va a haber un tema: el fútbol, el partido del día anterior. Y ahí estás tú. Y a veces, bueno, para no quedar muy al margen, intervienes, acompañando un poco la conversación, ¿no? Y básicamente vas acompañando la conversación y te dicen alguna cosa, por ejemplo, bueno, menudo robo, ¿verdad?, del penalti de ayer, que le pitaron al Celta. Y dices tú, bueno, sin saber mucho de qué va, dices tú, sí, la verdad que sí. Fue un robo total. Y esto es que con el arbitraje siempre pasa lo mismo con el arbitraje. Y es que fulanito, mira que chupa el balón, que no la pasa, así no. Y entonces tú, claro, aprovechas y dices, bueno, ahora puedo dármelos un poco de entendido. Y dices, bueno, o sea, lo que pasa es que ahí está la clave, el jugar en equipo. Si no jugamos con una pilla, no vamos a ninguna parte. Dicen todos, ah. Y sigue la conversación. Y te dice, bueno, yo creo que el entrenador se equivocó, que sacó precisamente al que estaba jugando bien en el momento clave y lo saca. Y entonces ahí ya dice uno, bueno, ahí voy a aprovechar para quedar bien ya como un buen comentarista del partido. Esto, bueno, a veces hay cambios que no se entienden bien, pero es importante para refrescar al equipo, para dar un cambio de ritmo, eso es bueno. Y dices, ah, claro. Y cuando te das cuenta llevas 15 minutos hablando de fútbol, pero el problema es que no sabes ni siquiera el resultado del partido. Y lo peor de todo, ni siquiera sabes contra quién jugó. Queda un poco violento decir, bueno, contra quién jugó, después de estar un rato hablando, ¿no? O cómo fue el resultado. Entonces tienes que a veces echar mano al móvil y mirar el móvil y decir, y ves Celta 1, Getafe 2. Dices tú, bueno, es que el Getafe es un equipo muy complicado. No te equivocas, seguramente. Pero después de tantos años de comentarista de fútbol, aprendí una cosa, que lo mejor es ver el marca antes de la conversación del café de la mañana. Entonces ves el marca y ves el resultado. Y ves Celta 1, Getafe 2. O mejor, Celta 3, Español 0. Mejor resultado todavía. Y ves en el titular del marca, después de un partido intenso, el Celta ganó por 3 al Español. Entonces tú vas el lunes y dices, voy a iniciar yo la conversación. Y dices, bueno, fijaos, qué partidazo ayer. El Celta ganó y aparte, qué intensidad el partido. Y después te dicen, no, eso fue la semana pasada. Ayer jugó con el que Getafe. Entonces toda la sabiduría del fútbol se te desmorona totalmente por ver mal precisamente la fecha del partido. No podemos pretender ser lo que no somos. El verdadero aficionado al fútbol se nota, se ve, se siente, respira fútbol por los poros. Los que no somos aficionados, pues también se nos ve. El verdadero aficionado conoce toda la alineación del Celta. Yo conozco a uno. Y de hecho creo que lo acaba de dejar. Iago Aspas, es el único que conozco, no me preguntéis por otro. Aquí seguro que conocéis bastantes de vosotros la alineación, pero yo no. Pero al igual que un aficionado al fútbol, un discípulo o seguidor de Jesús se nota por cómo vive, por cómo habla, por la forma en que afrontan los problemas, cómo afronta el futuro, ese futuro tan negro que veíamos, que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que se ve la situación mundial convulsa, cómo actúa en el trabajo y podríamos decir un largo, etcétera. Y precisamente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué implica ser seguidor de Jesús.
vamos al contexto. Acabamos de terminar Jesús el famoso Sermón del Monte y el primer versículo del capítulo 8 que vimos la semana pasada dice: cuando descendió del monte le seguía mucha gente. Parece que su mensaje había tenido éxito, que había una masa de gente que le seguía, pero probablemente más éxito tenía que posteriormente, cuando dice el verso 16, segunda parte, dice: sanó a todos los enfermos. Verso 16 del capítulo 8. Probablemente más éxito todavía, ¿verdad? Las masas siguiéndole. Cientos, miles de personas siguiendo a Jesús. Podemos entender perfectamente que atrajera Jesús tantas multitudes de personas que estaban siguiendo a Jesús. Estos eran seguidores de Jesús. Hasta tal punto llegó esto que Jesús tiene que poner distancia. Fijaros, verso 18 del capítulo 8, el primero que leímos hoy. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, es decir, escoger la barca y separarse de la gente. Marcharse por mar. Esta era seguramente la forma más efectiva de aligerar la presión masiva de tanta gente. Imaginaos, mucha gente con enfermedad que quería llegar a donde estaba Jesús para que le sanara, porque sabía que estaba sanando a las personas enfermas. Y bueno, más motivaciones, ¿no?, que podríamos pensar. Pero precisamente en este contexto de masa siguiendo a Jesús, se introduce este tema tan importante de seguir a Jesús. Y Jesús intencionadamente lo introduce aquí. ¿Qué implica seguir a Jesús? Vemos las multitudes siguiéndole, pero Jesús tiene que decir: ¿qué implica seguir a Jesús? Ser seguidor de Jesús tiene unas implicaciones que vamos a ver en este texto. Y vamos a pensar en dos perfiles de seguidores de Jesús. Bueno, estos son dos árboles. Bueno, la verdad que bastante. No encontré árboles más escuálidos, la verdad, porque no tienen una hoja ni tienen... Pero bueno, creo que valen para la ilustración. Vamos a adelantarnos 5 capítulos en el libro de Mateo y cogemos una ilustración que Jesús mismo utiliza más adelante en la parábola con diferencia más conocida de la Escritura y más predicada y más hablada de la Escritura, que es la palabra, como sabéis, del sembrador. Jesús habla del efecto que produce la palabra en las personas. En unos casos profundiza, genera raíces, y en otros casos queda un poco superficial, ¿verdad? Aquí tenemos, aparentemente por fuera los árboles son similares o iguales, sin embargo, la diferencia está en la raíz. Vale, vamos a ver estos dos perfiles. Pero lo que sí quiero dejar claro en este texto, que el texto habla de seguir a Jesús. Vemos 3 escenas en este texto de seguir a Jesús. 3 escenas. En primer lugar, una multitud siguiéndole hasta tal punto de que le oprimía, ¿verdad?, que estaba allí encima. Tiene que liberarse, tiene que coger la barca y pasar al otro lado para librarse un poco de la multitud. En segundo lugar, un escriba comprometiéndose a seguirle. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y en tercer lugar, un discípulo que pide un aplazamiento por causas de atención familiar. Sin embargo, Jesús dice: sígueme, deja que, como sabéis, los muertos entierren a sus muertos. 3 escenas. En estas 3 escenas nos van a ayudar a entender y a ver estos 2 perfiles de seguidores de Jesús. Un perfil con mucha raíz y otro perfil con poca raíz. Un perfil con poca raíz podemos llamar un perfil del discípulo inconsistente. Podríamos decir superficial, pero me interesa que tenga la letra I. Me interesa que tenga la letra I, porque vamos a ver 3 aspectos con la letra I del discípulo que es inconsistente, que no tiene raíz suficiente. Que la palabra ha tocado su vida, pero no ha profundizado lo suficiente en su vida. Jesús, como sabéis, en la parábola del sembrador dice, ¿no?, que pasa cuando la palabra llega a las vidas, pero no profundiza, vienen los problemas y pasa lo que pasa, ¿verdad? Viene el sol y esa planta no aguanta. Sin embargo, el discípulo que vamos a ver, que vamos a llamar profundo,
me interesa este término por la letra P, que vamos a ver 3 aspectos que nos ayudan a reconocer este tipo de seguidor, donde la palabra ha profundizado en su vida, donde es una persona arraigada, es consistente y podemos decir que es un discípulo sólido, que va a aguantar las inclemencias y las circunstancias difíciles. Y viendo este texto, vamos a ver los 3 errores que cometemos cuando somos discípulos inconsistentes. 3 errores en la forma de seguir a Jesús, En primer lugar, seguirle por interés. La primera escena que vemos, mucha gente siguiéndole. Mucha gente seguía a Jesús. Jesús, hasta tal punto, como que hemos visto, Jesús tiene que poner distancia. Es evidente que había un interés por seguirle. ¿Por qué seguía la gente a Jesús? Sabemos que sanaba enfermos, sabemos que alimentaba a las multitudes, ¿verdad? Los evangelios nos relatan por lo menos dos situaciones. Jesús mismo, en Juan capítulo 6, recrimina a la gente que le seguía por un interés determinado. Fijaros, Juan 6, 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Creo que necesitamos empezar a considerar cuál es la motivación que tenemos para seguir a Jesús. ¿Cuál es la motivación que tenemos para venir a la iglesia? Bueno, puede haber varias motivaciones, pero está claro que cuando seguimos a Jesús por interés o una motivación inadecuada, esto nos vuelve o nos hace inconsistentes. No vamos a estar bien enraizados. Van a venir los problemas y nos vamos a tambalear. En segundo lugar, podemos seguir a Jesús por inercia. ¿Por qué digo inercia? Básicamente porque tiene la letra I, y me interesa que tenga la letra I. Pero yo estaba pensando en tantas veces, tantas personas, entre las cuales me encuentro yo, hijos de creyentes, que seguimos el Evangelio un poco por inercia, dejándonos llevar lo que nos han enseñado nuestros padres, lo que hemos visto y oído, lo que hemos seguido. Me imagino al escriba que va donde Jesús te dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo supongo que es una motivación correctísima y un deseo tremendo, pero Jesús vio algo más en él. Vio algo más y probablemente que no estuviera dispuesto a dejar ciertas comodidades. Bueno, escriba en aquella época eran personas de la más alta sociedad y aparte con una muy buena posición social. Probablemente personas muy acomodadas. Entonces Jesús le dice, ¿quieres seguirme? Mira, las torres tienen guarida y las aves tienen nidos y el Hijo del Hombre no tiene. Es decir, el seguirme puede implicar ciertas incomodidades. Creo que hemos de considerar cómo seguimos a Jesús. En muchos casos puede ser por inercia. Hemos aprendido de pequeños, lo hemos visto, o no, de no tan pequeños. Algún día nos llegó el Evangelio, aún siendo adultos, pero a veces seguimos por inercia. Esto nos hace inconsistentes. A veces pensamos que, bueno, de paso que voy, pues sigo a Jesús, ¿no? Aquel escriba, dice un intérprete de la ley, un estudioso de la ley, dice, bueno, de paso voy a seguir a Jesús porque no es de paso. Porque el seguir a Jesús muchas veces implica un trastorno total para la vida. El seguir a Jesús muchas veces es un cambio y te pone la vida patas para arriba. Esto puede pasar cuando seguimos a Jesús. Hay muchas personas que tienen que no solo dejar la familia, sino cambiar totalmente su modo de vida, incluso su trabajo. Y bueno, si vamos a otros países lo vemos con más claridad, ¿verdad? Pero pensemos en esto. ¿Sigo a Jesús por inercia? ¿Me dejo llevar y sigo a Jesús? ¿O sigo a Jesús con una convicción?
pensando que puede haber cambios importantes, pensando que puede haber una persecución que a lo mejor no tenga un techo donde dormir. El tercer, vamos a llamar error, del discípulo o seguidor inconsistente que vemos en el texto, es un texto un poco más técnico, pero no encontré otro con la palabra ahí, porque estamos con la palabra ahí, inconsistente. Cuando la motivación para seguir a Jesús no es la adecuada, sigue por un interés, pero no adecuado. Jesús no aprueba esas multitudes que le siguen y de hecho coge distancia. A ver, no quiero que me entendáis mal, no quiero decir que desapruebe, pero no busca ese tipo de seguidores, esas multitudes, buscando sanación, buscando alimento, busca discípulos consistentes. No busca personas que le sigan por inercia, que de paso que venían, pues le aprovecho para seguir a Jesús. No, personas que hacen un cambio en su vida radical para seguirle. Y no busca personas que pongan el seguir a Jesús en segundo lugar. Esto es lo que quiere decir infravalorar, poner por debajo de. El que se hace seguidor de Jesús tiene que entender que esto ya no queda en segundo plano. Esto tiene que ser lo más importante. Esto es lo que Jesús enseña en esta tercera escena que vemos aquí en este texto. Un discípulo solicita algo totalmente razonable y perfecto. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué podemos decirle a este hombre? Por supuesto. ¿Cómo no vamos a permitirle esto? Sin embargo, la respuesta de Jesús sorprende, ¿verdad? Los que entienden más dicen que probablemente este pasaje, este texto, se refiera no al hecho solamente de enterrar a su padre, es decir, no se refiere al funeral. Parece ser que se refiere a cuidar a su padre. Podemos hablar de un periodo largo, pero era una forma de hablar. Voy a enterrar a mi padre, es decir, voy a cuidarlo hasta que fallezca y en ese momento lo enterraré, pero probablemente se refiere a un periodo largo, no solamente el hecho de enterrarlo, ¿no? Que sería pues unas horas o un día. Dicen los estudiosos que se refiere probablemente a esto, que entierre a mi padre. Es decir, aquí hay un problema de que ponía el seguir a Jesús en segundo lugar. Jesús lo que le dice, deja que los muertos, sígueme, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que quiere decir es lo primero, la prioridad en tu vida tiene que ser seguirme. Entonces, obviamente, otro de los errores que comete el discípulo inconsistente es precisamente el poner el seguir a Jesús en segundo lugar y dar prioridad a otras cosas. Y ahora vamos a ver, dándole la vuelta a la moneda, a considerar al discípulo bien arraigado, el que la palabra ha tocado fondo en su vida y ha transformado su vida. Este discípulo que llamamos profundo, con la letra P, 3 aspectos que vemos en estas 3 historias que nos ayudan a entender un poco más cómo tiene que ser un verdadero seguidor de Jesús. En primer lugar, seguirlo con propósito. No es lo mismo seguir a Jesús porque tenía algún interés, alimentaba a las multitudes, sanaba enfermos. Obviamente esto generaba mucho interés. Pero otra forma de seguir a Jesús, y aquí vemos la otra forma, es precisamente seguirle con propósito. Porque Jesús da propósito y sentido a mi vida, por eso lo sigue. Jesús no estaba interesado en las enormes multitudes que le seguían, estaba interesado en estos seguidores que le seguían con propósito. Precisamente en el próximo capítulo 9 de Mateo, vamos a ver esto más concretamente. ¿Qué implica seguir con propósito? Allí leeremos en el verso 23 y estudiaremos del capítulo 9. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es seguir a Jesús con propósito. En la segunda escena donde vemos este hombre, este escriba, ¿verdad? Que va y dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
Con este texto el Señor lo que le quiere decir es que si me quieres seguir, tienes que estar dispuesto a pagar el precio que tienes que pagar por seguirme. El seguir a Jesús tiene un precio, tiene un coste. Tal vez en este caso prescindir de la situación acomodada en la que estaba este escriba. No sabemos por qué Jesús le dice esto, no sabemos la situación de este hombre, sabemos que era escriba, sabemos lo que le dice Jesús y sabemos lo que le responde Jesús, pero Jesús veía algo más. Y probablemente Jesús lo que estaba viendo era que este hombre no estaba dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús, que en este caso podía implicar no tener un techo donde recostar su cabeza. Tal vez prescindir de esa situación acomodada. Esto lo estamos hablando con respecto a este hombre, pero obviamente es una enseñanza también para nosotros. Y es que tenemos que pensar qué precio estamos dispuestos a pagar por seguir a Jesús. Y a veces la comodidad y nuestra situación nos hace tan felices que el precio que estamos dispuestos a pagar es muy poco, es muy pequeño. Creo que tenemos que reflexionar seriamente sobre esto, pero el discípulo en el cual la palabra ha tocado su vida y está arraigado en él, el discípulo que llamamos profundo, está dispuesto a pagar un alto precio por seguir a Jesús. Y en tercer y último lugar, ¿qué aprendemos de esta tercera escena? Bastante evidente, ¿verdad? Maestro, deja que primero entierre a mi padre. Y Jesús le dice, no, tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que Jesús le está enseñando a este discípulo es que seguirle a él tiene que convertirse en una prioridad, propósito, precio, el que estamos dispuestos a pagar y, por supuesto, prioridad. No hay cosa más importante, esta es la idea, no hay cosa más importante. Ni siquiera tu padre, ni siquiera tu madre, ni siquiera tu familia. Lo más importante es seguirme, eso es lo primero, eso es la enseñanza aquí en este texto. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, podemos caer en un fanatismo religioso, ¿verdad? Dejar todo, la familia, olvidarse de todo, seguir a Jesús. ¿Qué importa, padre, madre? Vamos a seguir a Jesús, predicar el Evangelio y dejamos todo atrás. Bueno, ¿cuántas personas han caído, ¿no?, en fanatismos por malinterpretar los textos? El texto lo que nos enseña es que la prioridad, nuestra prioridad es la relación con el Señor. El cuidar a nuestros padres forma parte del Evangelio. Aunque en el texto aquí lo vemos como separado, parece que por un lado deja que entierre a mi padre y por otro lado Jesús realmente forma parte. Si no fuera así, ¿qué sentido tendría que Jesús mismo le encargase a Juan que cuidase de su madre? Porque Jesús le hizo ese encargo y se lo hizo, fijaros, estando en la misma cruz, cargando con tu pecado y con mi pecado allí en la cruz, sufriendo la separación del Padre por el pecado. En ese momento, ve a Juan y le encarga que cuide de su madre, María. Hombre, debía pensar en el Evangelio, en la extensión del Evangelio y la noticia. No. El Evangelio también es cuidar a los padres. Por eso que creo que no hemos de malinterpretar este texto. Pero Jesús dice, he ahí tu madre, ¿verdad? Y a la madre le dice, tu hijo. ¿Qué pasó desde aquel día que Juan recibía a María en su casa? Porque estaba cuidando. Por lo tanto, el Evangelio incluye, por supuesto, el cuidado de los padres. Aquí está hablando de la prioridad. Y lo que vio Jesús en este hombre, decía, deja que primero, es que no tenía clara el orden de las prioridades en la vida. Entonces, con este cuadro, es importante también que seamos francos con nosotros mismos y nos valoremos qué tipo de seguidores, qué tipo de seguidores o discípulos de Jesús somos. Tenemos que procurar ser el discípulo que tiene buenas raíces.
el discípulo que vive con propósito. El discípulo que está dispuesto a pagar un precio por seguir a Jesús. El discípulo que tiene bien claras cuáles son las prioridades y cuál es su máxima prioridad. Pero tantas veces también tenemos que reconocer que en otras vidas muchas veces caemos en el interés, en la inercia. Y esto en una congregación que lleva 56 años en marcha en este local, es normal que haya inercias, hay inercias en nuestra forma de vida, en nuestra liturgia, en nuestros cultos. Hemos de tener cuidado con dejarnos llevar solamente por la inercia. Y por supuesto, hemos de poner el Evangelio, de poner el seguir a Jesús como prioridad en nuestra vida. Ahora bien, en todo esto, y terminamos ya, en todo esto, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave para poder ser discípulos profundos? Creo que es bastante evidente, ¿no? Pero no consiste o no se basa en nuestros esfuerzos por conseguir ser discípulos fructíferos. No consiste en eso. Y yo pienso, y la primera ilustración que hice, de aficionado al fútbol, a un buen aficionado al fútbol no hace falta decirle o explicarle qué tiene que hacer para ser un buen aficionado. Mira, para ser buen aficionado tenéis que asistir a los partidos cada semana. Tenéis que aprender la alineación. Bueno, es una chorrada con el mundo, pero bueno, lo estoy diciendo. Para ser aficionado tenéis que apoyar al equipo aunque pierda. Animar al equipo, bueno, y más cosas que no se me ocurren, ¿no? No hace falta decirle a un aficionado, bueno, estos son los pasos. ¿Habéis visto algún curso para aficionado? Bueno, a lo mejor algún curso para civismo no venía mal, algún aficionado, pero bueno, eso sería otro tema. Lo cierto es que el que tiene la pasión por el fútbol, es un ejemplo, ¿no? Pensad en este ejemplo, no necesita nada más. No necesita, va a ser un buen aficionado porque lo lleva dentro. ¿Por qué os traslado esto? Porque algo parecido pasa con el verdadero discípulo al cual la palabra de Dios lo ha tocado. No necesita, y eso ahora sí que quiero que me entendáis bien, porque no estoy diciendo, ojalá que todos hagamos cursos, seminarios, y es buenísimo, no estoy hablando, pero decir que no necesitamos ningún curso de qué tienes que hacer para seguir a Jesús, paso a coger y todos los días. Es decir, no necesitamos eso, porque ya lo tenemos dentro. No sé si me hago entender, pero quiero decir que es algo tan esencial que el discípulo de Jesús lleva la pasión de Jesús dentro y nadie necesita que le explique casi nada, porque ya de por sí, el Espíritu lo mueve a hacer todo. Entonces la clave, precisamente, no está en aprender estos pasos o determinados procesos, sino la clave está en la palabra que actúa en nuestra vida y transforma nuestra vida y nos hace movernos como verdaderos discípulos. La palabra precisamente es lo que nos da propósito a nuestra vida, la que nos hace entender que debemos estar dispuestos a pagar un precio, la que nos ayuda a dar la prioridad a lo que tiene que tener prioridad en nuestra vida. No hace falta dar un curso de cómo vivir la vida con propósito. Aquí lo hemos dado, no hace mucho, ¿verdad? La vida con propósito. Porque ya vamos a vivir con propósito. Porque ya tenemos al Espíritu y tenemos la palabra arraigada en nosotros. Ni siquiera participar en un seminario de cómo conseguir o estar dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús, porque de forma natural ya lo vamos a hacer. Ni siquiera una conferencia donde nos van a dar las claves para priorizar, porque ya va a ser una prioridad en nuestra vida. Necesitamos la palabra que toque y profundice en nuestra vida. Necesitamos raíz. Fijaros en el árbol, esos tan escuálidos que puse ahí, bueno, el árbol ese que tiene raíz, necesitamos raíz en nuestra vida. Y esto es lo que va a mover todo lo demás en nuestra vida. Esto es lo que va a hacer discípulos consistentes y discípulos con profundidad. Que eso nos ayude a ser discípulos de este tipo.
Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque aún lo poco que podemos acercarnos a ella, reconocemos que es donde está la vida, donde está la capacidad de transformación. Te pido que nos ayudes a ser esos discípulos auténticos, discípulos con pasión, que quieren seguirte. Y en este mundo convulso que se desmorona literalmente, tal vez sea el momento en el que, como tu iglesia, hemos de manifestar más que nunca que somos tus discípulos. Ayúdanos a alumbrar un poquito en el entorno donde tú nos pones. Y ayúdanos a demostrar, ya no solo con palabras, sino con hechos y con vidas transformadas de que somos tus discípulos y somos seguidores tuyos. Te pedimos que nos ayudes en el bendito nombre de Jesús. Amén.